primera instancia aclararle que el hospital de niños es el hospital pediátrico de mayor complejidad, por lo tanto el hospital sigue con el trabajo que rutinariamente veníamos haciendo, es decir, pacientes con politraumatismo, pacientes con descompensaciones de otro tipo, pacientes oncológicos, es decir, pacientes con cuadros críticos, ¿sí? Por otro lado, desde que comenzó la pandemia, también conformamos una serie de áreas especiales para el tratamiento, el cuidado y el manejo de estos pacientes. Así comenzamos por el sector de la emergencia, que era la puerta de entrada, que está preparado el lugar donde el paciente queda aislado hasta hacerse todo el estudio correspondiente. Contamos con salas clínicas para pacientes de cuidados medianos a no críticos, porque los pacientes críticos pasan a las áreas de cuidados intermedios, que también la terapia intermedia 1 está preparado para eso, y para los pacientes que tienen una patología un poco más tranquila, digamos, dentro del COVID, sintomatologías más leves, está la sala 1 y la sala 2. También contamos con la unidad de terapia intensiva, con un sector preparado para eso, o sea que, resumiendo, tenemos áreas en la guardia de emergencia, área en los cuidados intermedios, dos salas totalmente preparadas. Se hizo una construcción nueva con equipamiento adecuado, no solo para el paciente, sino equipamiento adecuado para el personal que trabaja ahí. Y la unidad de terapia intensiva, como siempre, que además del paciente de otro tipo, crítico, también debe asistir a los pacientes con COVID. En cuanto a la síntomas, no hemos tenido en lo que va del año mayor número que lo que tuvimos el año pasado. Sí se presentó desde lo que diría noviembre del año pasado, pacientes que habían tenido COVID y que estaban presentando lo que se denomina síndrome inflamatorio post-COVID, que es un cuadro que se presenta tiempo después de que el paciente ha presentado y se le ha diagnosticado que era COVID positivo. Estos niños sí necesitan una medicación de muy alto costo que el hospital ha podido suministrarles desde el inicio hasta su alta. En cuanto también ahora se ha inaugurado lo que es el consultorio de febriles, es una guardia más que un consultorio de febriles, que funciona como una nueva puerta de entrada hacia la consulta del hospital de aquellos pacientes que han presentado cuadros febriles y sintomatologías compatibles con COVID. Esos niños son atendidos, funciona en la área de consultorios externos como guardia y guardia de COVID, guardia de febriles se denomina, y luego si ese paciente tiene que ser internado, pasa a ser internado o necesita estudios complementarios también, radiología. Tenemos el sector de hisopados y cuenta el hospital con, en este momento, con uno de los equipos más novedosos, que está colocado en la unidad de terapia intensiva, que es para pacientes de cuidados críticos intensivos, que en 10 a 15 minutos nos está suministrando la respuesta de positivo o negativo. Además de eso, también nuestro personal se ha preparado, hemos hecho muchísimas reuniones para determinar lo que es un comité, y ese comité de riesgo de crisis está permanentemente trabajando ante cualquier situación que se pueda modificar y que sea necesario tomar nuevas instancias de manejo. Teníamos solamente 4 niños internados COVID positivo. Ninguno de los pacientes que
que han ingresado en un cuadro crítico. En lo que va del reporte que me han dado hasta ahora, son 6 en el día de la fecha positivos. Lo que sí no debemos olvidar que aquel paciente que ingrese, hasta tanto no se demuestre lo contrario, puede ingresar como paciente sospechoso, pero no es digamos, el paciente positivo. Nosotros veíamos que los otros días había algunas publicaciones que decían 23 pacientes, no. Nunca llegamos a tener 23 chicos internados en un día con diagnóstico de COVID positivo. Un poco te quiero contar, yo soy la subdirectora técnica del hospital, la doctora Inés Gramajo, y te quiero contar que este año hemos comenzado ahora, casualmente, la semana pasada, a realizar los estudios de PCR. Ya estábamos haciendo los test de antígeno, test rápido de antígeno, pero ahora hemos comenzado a hacer las PCR. Eso la verdad que es un gran apoyo de parte del Ministerio, porque nos permite que descentralizar las determinaciones, ayudar al Laboratorio de Salud Pública que recibía todo, y nosotros estamos haciéndole a nuestros propios pacientes. Porque no te olvides que acá en el hospital tenemos el paciente y la mamá. O sea que nosotros, si tenemos los pacientes, tenemos duplicada la determinación. Pero bueno, nosotros ahora estamos en 24 horas, ya tenemos el resultado, y eso nos ayuda muchísimo para la reubicación de los pacientes. El paciente que entra, como te dijo la doctora, entra como un paciente sospechoso si tiene alguna sintomatología, y entra a un lugar de pacientes sospechosos. Pero bueno, con las 24 horas nosotros ya tenemos el resultado, y eso nos permite ubicarlo por positivo o negativo y ubicarlo en la sala. Esto nos ha ayudado muchísimo para la reubicación y a la movilización de cama de los pacientes. Nosotros tenemos, como te dijo ella, además de esto, o sea, tenemos las PCR, ¿no es cierto?, que sacamos 24 horas, tenemos el antígeno rápido que se le hace al chico. El chico que llega y está asintomático, se le hace un test rápido de antígeno. Si eso da negativo, que es en el acto, se le hace la PCR para verdaderamente confirmar cuando el chico está clínicamente sintomático. Al niño que llega y que va a ser internado, eso en el ambulatorio, y al niño que llega y que va a ser internado, se le hace a los papás el test de antígeno rápido y al niño la PCR, ¿me entendés? Entonces, 24 horas nosotros ya decidimos, el médico ya puede decidir a qué sector va a ir el paciente de acuerdo a la patología que tenga, y teniendo ya el resultado positivo o negativo del COVID. También es importante que todo nuestro personal, también hay que resaltar que ha sido vacunado, ¿me entendés?, ya con las 2 dosis, incluso el personal de seguridad, el personal de alimentación y el personal de limpieza. Todo el personal del hospital ha sido vacunado con las 2 dosis. Bueno, yo creo que eso nos ayuda a ordenar bastante, y lo que te estaba por decir era que lo que dijo la doctora, que además de todas estas 2 determinaciones, tenemos un test rápido de PCR, no de antígeno, de PCR, y que está para los pacientes esos críticos de la terapia que ingresan ya, y que en 10 minutos vos necesitas saber si es positivo o negativo, porque tú lo vas a internar. Eso es solamente para el paciente. El paciente que ingresa y debe ser internado, se hace la detección tanto al niño como a la mamá. Una vez que ingresa, o sea, nosotros tenemos, si bien tenemos un paciente, la mamá es trascendental en el manejo de ese niño, entonces siempre están con un acompañante, salvo las unidades de terapia intensiva, donde el paciente tiene que estar solo por su condición. Son chicos que
el 99% están en respirador. En cuanto al hacerse el test, la madre queda con el niño y tienen comunicación en las salas, por ejemplo, tienen comunicación, se han instalado unos teléfonos para que ellos puedan hablar con las enfermeras, solicitar si necesitan algo, por supuesto, cada vez que entran el personal al área donde está el chico, estamos hablando de un chico que sea COVID positivo, tanto la mamá como el personal tienen todos los elementos de protección personal y esos elementos, una vez que se lo ve al niño, se descartan y si tienen que volver a entrar, se colocan otros. Se sostiene esto hasta que el chico se va de alta. En algunas oportunidades tenemos pacientes que tienen muchos días de internación y si hay que hacer una rotación de cuidador, ese cuidador se debe hacer, le hacemos, por dicho el hospital se lo está haciendo, la PCR para determinar si es COVID positivo o no. Y bueno, se toman las mismas medidas, así que no es el intercambio que se pueda hacer cada 6 horas, 3 horas, 2 horas, no. Una vez que entra, sostenemos, y es una cuestión que por ahí los papás le explicamos, le damos, una vez que también ya están en la sala, el personal de enfermería y médicos de sala se encargan de informarles, mantenerlos actualizados, indicarles por qué tienen que estar con el barbijo, cuáles son las medidas, por qué tienen que usar el camisolín, todo se los va acompañando en eso que no es lo más cómodo, pero es lo que nos toca y que forma parte de la seguridad para el cuidador y para el niño. Yo creo que hemos dado un gran avance este año con respecto al año pasado en hacer las determinaciones de nuestro propio paciente y poder rotar la cama de acuerdo a las necesidades que tiene el paciente. El hospital, por supuesto, quiero que sepan que sigue y va a seguir atendiendo a los pacientes de todo tipo de patología que presente un riesgo y la necesidad de ser asistido acá. No olvidarnos nunca de que es preventivo para el contagio de COVID y también nosotros tenemos que el año pasado no se dio con la intensidad que en años anteriores, son las patologías en cuanto al virus sincitial respiratorio, con el caso de las bronquiolitis. No hemos tenido más que casos aislados hasta que va de lo que estamos en este año. Son muy pocos casos aislados, asimismo casos de gripe que estamos inclusive ahora dentro del protocolo de vacunación. Se vacunó también a todo el personal y se está vacunando ahora haciendo la vacunación antigripal a los niños. Dado la patología que nos está generando esta pandemia, dado el virus de COVID-19, las medidas precautorias tienen que ser muy sencillas, pero muy sostenidas. El uso del barbijo, el lavado de manos, el evitar la conglomeración de gente. Los chicos deben también aprender a respetar esos espacios y las costumbres, pero sobre todo somos los mayores los que más responsabilidad tenemos en que estas cosas se cumplan. Y creo que si este virus vino y si nos está dando bastante dolor de cabeza, tenemos que saber y tener responsabilidad, tanto social como responsabilidad en nuestras familias, entre nuestros compañeros de trabajo. Yo creo que ese es el mejor modo en que podemos seguir trabajando para que esto no se transforme en una situación extrema